Y bueno, en esta primera ronda pensamos unas preguntas nosotros desde la Fundación para que el diálogo también de alguna manera esté en diálogo entre todos los ponentes. Y después de estos primeros 10 minutos de intervención de cada uno, vamos a abrir a una ronda para preguntas e intervenciones también desde el público. Bueno, Javi desde Defensa Ambiental Cordillera, que es un espacio socioambiental, pero que está en el marco de una experiencia urbana. Bueno, siempre miramos a Chile, ¿no? Cuando queremos pensar el futuro de la crisis climática desde nuestras regiones, porque sabemos que el avance del extractivismo en nuestro hermano país es tremendo desde ya hace muchos años y que el neoliberalismo de carácter extractivista tiene siempre como laboratorio a Chile. O sea que las reflexiones también que llegan desde las resistencias son para nosotras en extremo pedagógicas, porque su experiencia de resistencia es un faro para otros espacios de resistencia de América Latina. Por ahí, en este marco, hola Eric, ¿cómo estás? Esta es tu silla, Eric, te aviso. Por ahí pensar, a Javi lo pusimos a pensar algo por ahí un poco grande, pero que resuelva por donde se le haya ocurrido, que es cómo impacta la crisis climática en los barrios populares y qué cambios podría significar el avance de la derecha en este sentido. Gracias, Flo, gracias a quienes vinieron. Primero decir que estas reflexiones que yo voy a aportar surgen en el marco de una discusión colectiva que tuvimos como 1 o 2 semanitas antes de este espacio, en Defensa Ambiental Cordillera, que tuvimos un espacio de formación sobre los peligros de la extrema derecha, entre otros peligros. Así que, igual decir que esto que voy a decir no es como una idea mía o algo que elaboré solito. Como preludio, digamos, a tu pregunta, y no se asusten si igual voy a ser breve, suena preludio como algo muy largo, como antecedente, digámoslo así, es que desde Defensa Ambiental Cordillera hemos entendido que los conflictos socioambientales, cualquiera que estos sean, permiten conectar con contenidos económicos, políticos más profundos. No solo, digamos, la dimensión ambiental, sino que los conflictos ambientales conectan con intereses de clase, conectan con la cuestión del poder político, con las disputas por el poder también, por la reproducción de la vida social, entre otras dimensiones. Es decir, y acá también hay compañeras y compañeros que vienen de experiencias de organización ambiental, sabemos muy bien de que lo ambiental no es solo una preocupación por la protección de la naturaleza, sino que conecta con una red de intereses políticos, económicos que siempre aparecen en todos los conflictos socioambientales, ya sean en los barrios populares, ya sean en las ciudades, ya sean en el mundo rural. Eso es como premisa. Y en torno a esto yo quería compartir con ustedes solo 4 hipótesis, reflexiones preliminares para el diálogo. En primer lugar, pensábamos que cómo abordar esta pregunta, esta preocupación por la extrema derecha. Nosotros y nosotras podemos tal vez plantearlo de otro modo, manteniendo obviamente la centralidad de esa pregunta, sino que también nos hacemos hoy día la pregunta: ¿qué necesita el capital? ¿Qué necesita el capital y cómo responde la extrema derecha? En tanto que la extrema derecha es una respuesta posible a las necesidades del capital. ¿Y qué necesita el capital? En particular hoy día en nuestro país y en toda la región, me imagino, en Argentina, en Uruguay, en toda América y otras partes del mundo, pero en particular en Chile, hoy día el capital está necesitando una apropiación y subordinación cada vez más intensiva de la naturaleza y las comunidades. Hay una especie de carrera, una competencia entre grandes empresarios, una competencia intercapitalista por obtener las mejores condiciones de acceso a la naturaleza y a las personas y seres que vivimos dentro, digamos, de esto que llamamos naturaleza. El rentismo, el extractivismo, como quieran denominarlo, está en una verdadera carrera, una avidez por apropiarse de la naturaleza. Lo segundo que necesita el capital y la extrema derecha responde, necesita una gestión autoritaria
de la conflictividad ambiental o de la conflictividad socioambiental. Necesita responder con lo que algunos politólogas y politólogas llaman una securitización, es decir, entender la conflictividad socioambiental desde el problema de un enemigo interno, desde el problema de actorías sociales que actúan como un enemigo exterior, como un actor, una actriz que atenta contra el progreso. Hace poco, no sé si vieron una mala publicación del Mercurio que ya ponía ciertos rostros de personas que se oponían a la ley de permisos sectoriales o ley de permisología como enemigos del progreso, con nombre y apellido. Eso es securitización, eso es transformar la oposición o nuestra participación en conflictos socioambientales como un problema de seguridad interior, como un problema delictivo, como un problema de criminalización. Entonces la extrema derecha, como el capital necesita apropiarse de mayores territorios, de naturaleza, como necesita competir, como necesita expandirse, la derecha está dispuesta a dar esa respuesta. Y desde ese punto de vista podemos entender también nuestra coyuntura. La ley de permisos sectoriales no es otra cosa que quitarle más aún el bozal al capital extractivista, al capital rentista para que se despliegue en nuestro país. La extrema derecha está dispuesta a quitarle ese bozal de una forma mucho más acelerada, de una forma mucho más frontal. Entonces, eso, digamos, como primera cuestión. La extrema derecha está ligada al capital. La extrema derecha, en segundo lugar, como segunda hipótesis, no se puede entender solo como un fenómeno politicista o un fenómeno ideológico, que por supuesto lo es. Las declaraciones de ayer de este personaje, Kaiser, son elocuentes, ¿no es cierto? Eso es ideología pura y dura, es un fenómeno político, pero también la extrema derecha está respondiendo en este minuto a lo que necesita el capital, necesitan los capitalistas individuales, necesitan los empresarios. No opera en el vacío digamos, de las redes sociales, en las cámaras de eco de la ideología, sino que necesita el capital que alguien le destrabe, digamos, su camino para poder competir con otros capitalistas en otras partes del mundo y seguir expandiéndose como lo está intentando hacer Anglo American en la región metropolitana y otros ejemplos de extractivismo, digamos, severo. Entonces, el capital demanda un giro autoritario y, sin embargo, no solo es la extrema derecha la que está respondiendo a este giro autoritario. En el mundo hay ejemplos de giro autoritario y no los quiero llevar al debate de ustedes condenan o no condenan tal o cual régimen político, eso no es. Hay un giro autoritario que se está presentando en el mundo entero, que hay diferentes expresiones y que no lo ha encarnado solo la derecha, sino que también el socioliberalismo ha estado dispuesto a tomar camino represivo, ha estado dispuesto a gestionar la conflictividad socioambiental en nuestro país desde el punto de vista de un enemigo interior. Eso de que la extrema derecha está dispuesta a impulsar leyes represivas, yo pienso que a esta altura nadie está en condiciones de decir que es solo la extrema derecha, lamentablemente. Y eso hay que decirlo, eso hay que plantearlo, sin ánimo de apuntar con el dedo a uno u otro sector, sino que preguntarnos por qué se está gestando este giro autoritario. Incluso se va a presentar en las próximas elecciones, que están bien corridas hacia el centro. ¿No es cierto? Se habla de que hay que ir hacia el centro. ¿Qué programas hay de ruptura? Y no estoy planteando, digamos, una crítica a una candidatura en particular, sino que el eje está bien corrido hacia el centro. Si lo comparamos con el Chile de hace 2-3 años atrás, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Es solo por derrotas electorales o se debe también a necesidades de funcionamiento y reproducción del capital en nuestro país? Entonces, para discutir tenemos ese tercer punto, digamos. El giro autoritario no solo ha estado encarnado por la extrema derecha y no solo los riesgos en este minuto lo encarna la extrema derecha. Hay ciertas prácticas, hay ciertas tendencias, hay ciertas omisiones que se están dando hoy día en nuestro país. Vivimos una elección, un debate en primaria, estamos viviendo una elección presidencial muy importante, que yo estoy de acuerdo, el principal, digamos, objetivo es que no gane la extrema derecha, pero a nosotros y nosotras, porque lo hemos conversado esto, también con otros movimientos socioambientales, nos preocupa sobremanera que un debate democrático
está ocurriendo con estados, con zonas de nuestro país en estado de excepción, con militarización, con una persecución permanente. Un debate eleccionario que tiene que ser sobre programas, que tiene que ser sobre grandes figuras, que tiene que ser sobre los peligros de la extrema derecha, absolutamente. Pero hasta qué punto también nuestros propios sectores estamos dispuestos a normalizar, a dejar pasar debates democráticos que requieren poner sobre la mesa, bueno, ¿hasta cuándo esto? Un estado de excepción no es la norma con el cual se debe gobernar un territorio cualquiera que éste sea. Un estado de excepción, por definición, requiere que se discutan sus límites, su alcance, su objetivo. Y volvemos al punto inicial. ¿Cómo estoy de tiempo, Flo? Terminó bien. Hoy día el debate, por ejemplo, sobre los giros autoritarios que alguien podría discutir, alguien me podría decir, oye, pero es que es necesario, compañero. No sé, un estado de excepción que está puesto en función de salvaguardar los intereses de los capitales extractivistas forestales. Volvemos al inicio. Los giros autoritarios, la respuesta represiva, la extrema derecha, responden a necesidades del capital. No son solo fenómenos que están, digamos, en una esfera, en una dimensión de lo puramente político o de lo puramente ideológico, sino que están conectados a intereses de clase que es necesario también poner sobre la mesa, como izquierda, como sectores que apuntamos en contra del extractivismo. Y desde ese punto de vista, también pensamos que es necesario participar de los distintos debates, de los distintos diálogos que se van a abrir en el marco digamos, de las elecciones, posiblemente apoyando a una u otra candidatura, que hacerse parte. Esto es una opinión personal, compañeros y compañeras de Defensa Ambiental Cordillera, perdón. Hay que hacerse parte, pero también en qué condiciones dialogamos. Hace 4 años atrás estuvimos dispuestos y yo mismo hice campaña, varios de aquí, me imagino, hicimos campaña por Gabriel Boric, para que no saliera la extrema derecha, pero también hubo muchas medidas que durante estos 4 años, y sobre todo en materia ambiental, que nos dejaron muy preocupados, que medidas en materia ambiental que perfectamente, y no lo digo en tono peyorativo, por favor, esto es una crítica dialogante, unas medidas que perfectamente podrían haber sido tomadas por el gobierno de Sebastián Piñera, un liberalismo represivo, consecuente, democrático incluso, digamos, no golpista, por así decirlo, como Axel Kaiser. Entonces, en nuestra crítica a la extrema derecha también vemos esa preocupación. Hay que hacerse parte del debate, no hay que aislarse, hay que conversar, hay que tener discusiones fraternas, por supuesto, aquí nadie tiene la última palabra en torno a estos temas. Y por último, desde nuestra propia experiencia como Defensa Ambiental Cordillera, pensamos que los movimientos socioambientales tienen que transitar, tienen que hacer un esfuerzo de ir desde sus preocupaciones locales, que tenemos que darlas, hacia preocupaciones de alcance nacional o global o plurinacional. Es decir, tenemos que hacernos parte desde nuestras experiencias locales, participativamente, protagónicamente y propositivamente. Y desde ese punto de vista queremos poner a disposición nuestra experiencia luchando por declarar como humedal urbano 19 kilómetros del río Maipo de Puente Alto. Eso es bastante, digo. Eso está andando este proceso. El municipio de Puente Alto ha tenido buena acogida de nuestra demanda y esto se está impulsando. ¿Por qué les contamos esta experiencia? No por autorreferencia, sino que podemos sintetizar de ahí el hecho de que los movimientos populares, los movimientos socioambientales, pueden hoy en día elaborar, diseñar políticas públicas con organización, con diseño, con seriedad, con capacidad también de disputa y de señalar también los límites del Estado actual para, digamos, acoger las demandas socioambientales, pero creemos que hoy en día la conflictividad, las demandas socioambientales, en este caso desde un barrio popular de Puente Alto, como la mayoría, digamos, o sea, todos y todas de Defensa Ambiental somos de Puente Alto, creemos que el protagonismo también tiene que ver con la capacidad de elaboración programática, de proposición, de dialogar con el Estado, asumiendo sus límites y apostar por un diálogo, no por una exclusión de nuestra participación, digamos, como enemigo interno, como gente que se opone al progreso, sino que saludamos en este sentido la acogida que tuvo, hay que decirlo, Germán Codina y también Matías Toledo,
en escuchar nuestra demanda, en no tratarnos, digamos, como personas que estamos en contra, digamos, del progreso comunal o del desarrollo local, sino que creemos que aún en estos marcos de giro autoritario es posible un tratamiento democrático de las demandas socioambientales hoy en día. Hay que ver hasta dónde se estira ese chicle, por decirlo en términos chilenos, es decir, hasta dónde llegamos con esta iniciativa, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. La petición, la demanda es importante, pero es necesario hoy día utilizar las herramientas que nos está dando el propio Estado, sin ir a elecciones. Ojo, esta disputa institucional se puede hacer sin ir a elecciones. Y podemos obtener avances en un marco en donde la extrema derecha está hablando a los bolsillos también, a la vida material de las personas. Creemos que tanto los movimientos socioambientales como otros movimientos tenemos que hablar a esa dimensión de la experiencia social, a su vida material, a sus preocupaciones como la seguridad, como un entorno, a un ambiente, digamos, como su derecho a un medio ambiente limpio, seguro, comunitario. Entonces, por ahí va, digamos, cómo podemos mezclarnos, adentrarnos en esta discusión de preocuparse por la extrema derecha, ganarle terreno, digamos, o evitar que ésta gane terreno en donde no lo tenía antes, pero también señalar los matices que este giro autoritario no solo está marcado por la extrema derecha, sino que también hay sectores del progresismo, no todos, que están dispuestos a dar pasos bien represivos, bien regresivos en materia ambiental, y que eso también, por una cuestión de sinceridad política, hay que plantearlo y hay que conversarlo en todas sus letras. Eso, Flo, para no extenderme más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javi. Nos pasa a nosotras que vivimos en Buenos Aires y que además la coyuntura en Argentina últimamente está siendo tan agobiante que muchas veces nos cuesta tener una lectura más regional, pero que venimos año a año, venimos a Chile y nos encontramos siempre con una realidad diferente que nos hace pensar mucho y siempre volvemos con nuevos aprendizajes, ¿no? Por ahí de esto que decía Javier, con lo que me quedo es, el próximo panel tiene que ver justamente con este debate de si la política local, la política institucional local, los municipalismos pueden constituir un dique de contención frente al avance de la extrema derecha, ¿no? Yo veo dos cosas que son absolutamente preliminares, personales, que no las pensé ni las digerí ni siquiera mucho, pero que me dejan pensando esto que dice Javier. Por un lado, que a mí lo que veo como con esperanza, más allá del contexto político institucional a nivel nacional, es que a pesar de lo que fue la constituyente y la situación de las organizaciones sociales en relación al gobierno actual, no veo una cancelación de la política institucional desde las organizaciones, y eso lo veo con mucha, digamos, esperanza de alguna manera, porque muchas veces lo que pasa después de procesos institucionales que además significaron en términos de las propias organizaciones algunas derrotas que fueron muy duras, aparece muchas veces como, bueno, el abandono de siquiera pensar críticamente una institucionalidad política o cómo pensar la construcción de una institucionalidad política. Y esa no cancelación, por lo menos a nosotras lo charlábamos con Patricia, nos da como esperanza. Y después, en otro orden de cosas, o sea, obviamente una mirada, una lectura súper crítica, pero pensando de manera abierta. Y otra cosa que nosotros hacíamos el ejercicio de pensar qué experiencias municipalistas en Argentina podían ser plausibles, de ser dialogadas o dialogables con las experiencias que está teniendo Chile. Y por ahí ustedes no lo perciben de esta manera, también por la propia dinámica de la organización política de cada país, pero también nos parece impresionante cuántas experiencias de municipalismo, espacios en consejos y de disputa institucional en los ámbitos locales, que también muchas veces tienen muchos vasos comunicantes con las organizaciones territoriales y con los espacios de organización de los feminismos también, por ejemplo. Es muy esperanzador también ver eso en el marco de Chile, también para pensar cómo se organiza desde abajo la disputa institucional. La Coordinadora Feminista 8 de marzo, organización a la que pertenezco,
marchamos por las calles de Santiago y de las comunas del país con una consigna central que dice: a la calle contra el consenso neoliberal y la ofensiva patriarcal. ¿Por qué hablamos de consenso neoliberal y también de lo que podemos llamar este resurgimiento de las extremas derechas o fortalecimiento de las extremas derechas en Chile? Porque en realidad desde aquellos sectores políticos que no se autodenominan de derecha pueden perfectamente, y lo han hecho, aplicar políticas de derecha. Y el giro autoritario creo que no es exclusivo de lo que nosotras podemos denominar organizaciones de extrema derecha. También hay autoritarismo en gobiernos que se llaman progresistas y gobiernos progresistas que han hecho suyo el programa neoliberal. Pusimos como centralidad estos ejes, digamos, del reforzamiento del neoliberalismo y de la ofensiva patriarcal, porque Chile en realidad es pionero en la aplicación de estas políticas y que se ha traducido en términos sociales en una mercantilización de todos los derechos. Específicamente el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social se han privatizado, se han convertido en mercancía y pareciera, solo pareciera, que nuestra sociedad ha naturalizado este orden de cosas. Sin embargo, el 18 de octubre del 2019 entramos en revuelta en contra de este orden y dejamos de naturalizarlo. Esta revuelta fue profunda, radical en sus formas, en sus demandas, y planteó problemas que continúan siendo plenamente vigentes para nuestro país. Estas contradicciones que vivimos a partir del 18 de octubre se tradujeron en el cuestionamiento de una herramienta muy importante para el establecimiento del orden dictatorial y neoliberal, que es la Constitución del 80. Cuestionamos la Constitución, iniciamos un proceso de convención constitucional en el que participamos a través de Alondra, una compañera nuestra que fue elegida como convencional, y bueno, a mí me tocó y me correspondió participar desde la Comisión de Viviendas de la 8M. Y hoy día, a este foro que tiene características también de internacional, quiero poner el acento sobre el tema de la vivienda. ¿Por qué sobre el tema de la vivienda? Porque la crisis de la vivienda por la cual atraviesa nuestro país tiene una expresión específica a partir del 18 de octubre de 2019. Sectores sin casa de distintas regiones del país asumieron la revuelta con una forma muy específica, que fue tomarse la tierra y constituir grandes campamentos. Esto ocurrió especialmente en la zona norte, en la quinta región, en Santiago también, el campamento Nueva Cordillera de Puente Alto, que son más de 250 familias, el campamento Dignidad de la Florida, que son 750 familias, en San Antonio el campamento Centinela con 4.000 familias, el campamento Placilla con más de 1.200 familias. ¿Qué ocurre? ¿Y qué ocurrió? Y esto ha sido invisibilizado realmente, pero el estallido de octubre de 2019 tiene también una dimensión en este plano y que nos interesa destacar por lo siguiente, porque aparte de, un poco el estallido generó un clima social de efervescencia y de empoderamiento de los sectores más vulnerables y más empobrecidos de la sociedad chilena, que les permitió hacer dos cosas: romper con la naturalización de vivir allegados, de vivir hacinados, de vivir violentados, y a la vez se conectó
ese sentimiento con la práctica histórica de los pobres en Chile, que es solucionar su problema de vivienda con sus propias manos. Y ese conjunto de condiciones fueron los que permitieron un verdadero estallido por el derecho a la vivienda. Estallido que ha sido invisibilizado y a la vez castigado. Nosotras, como feministas, consideramos que aquí existe una gran paradoja para miles de mujeres, las mujeres más precarizadas del país. El patriarcado como sistema ofrece a la mujer y designa a la mujer, la destina a un lugar y a unas tareas específicas, que es a su casa para realizar labores domésticas, de crianza y de cuidado. Cuando tú le preguntas a una mujer que no realiza trabajo formal, dice: yo soy dueña de casa. Y no es dueña de ninguna casa. ¿Y en qué lugar va a realizar y en qué condiciones va a realizar las tareas que la sociedad le exige por el solo hecho de ser mujer? Entonces, el feminismo tiene mucho que ver con el problema de la vivienda. Hablamos que existe un problema, una crisis de la vivienda no resuelto y que se agrava cada día más. Esta crisis de la vivienda se manifiesta en primer lugar en un déficit de vivienda. No hay cifras exactas ni muy claras, pero las últimas cifras hablan de 750.000 unidades que faltarían. Se manifiesta en el aumento de tomas y campamentos, en el aumento de personas que viven en la calle. Aproximadamente 21.000 personas viven en la calle hoy en Chile. Aumento sostenido del precio del arriendo. Y como último elemento de la crisis, existe un stock de 105.000 viviendas que no se pueden vender porque no hay capacidad de compra. Están construidas, pero no se pueden vender. Es tan grave esto que hace muy poco tiempo, y va a entrar en vigencia en el próximo tiempo, en el próximo mes, una ley que se llama la Ley de la Tasa, porque fue dictada para que el Estado subsidie las tasas de interés de los bancos que otorgan créditos para vivienda. Entonces, pero ojo, uno diría, bueno, a lo mejor el interés va a ser menos, el crédito va a ser más barato. En los ejemplos que se pusieron y que ustedes los pueden ver por televisión, se señala, haciendo un ejercicio, que si usted, con la tasa normal que cobran los bancos, va a pagar un dividendo de 680.000 pesos, con la ley de la tasa va a pagar un dividendo de 600.000 pesos. En realidad es una burla para la gran mayoría de nuestra sociedad, de nuestra población, de nuestros compañeros, compañeras, pobladores, trabajadores, hablar de esas cifras. Porque en realidad el sueldo mínimo en Chile, si bien ha subido poco en relación a la subida que ha tenido el precio del arriendo y el precio de la vivienda. Las razones de la crisis de vivienda por la cual atravesamos tienen que ver con el aumento del precio del suelo, con el aumento del precio del crédito, pero sobre todo tiene que ver con la mercantilización de este derecho, con la visión neoliberal que se mantiene desde la dictadura en adelante en torno al problema de la vivienda. Y más allá de eso, tiene que ver con el problema de fondo es la desigualdad social que genera el capitalismo y que profundiza el capitalismo en su versión neoliberal y autoritaria, como es la que hemos vivido en Chile desde hace tantos años. La mujer en este contexto se ve aún más perjudicada. Perdón, ¿tú me dices cuándo ya? Me quedan 3 minutos. Bueno, hay mucho que decir, pero vamos a tratar de ser más breves. La mujer es más perjudicada porque
le cuesta más incorporarse al mercado formal de trabajo, le cuesta más mantener una continuidad en el trabajo, recibe menos salario, por lo tanto siempre va a ser un sujeto de crédito más cuestionable para los bancos, porque en Chile el sistema de acceso a la vivienda está determinado por el ahorro, el crédito y un subsidio estatal que tarda años en llegar. Quiero, como me queda poco tiempo, destacar dos cuestiones en las que nosotras hemos trabajado como coordinadora y que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la ley maldita, que es una ley que se presentó a fines de 2022, el gobierno le puso suma urgencia y se aprobó, y es una ley que sanciona con cárcel a las personas que se toman un terreno. Endurece las penas que ya existían en el Código Penal. Esto es interesante, porque la usurpación como delito estaba sancionado en Chile como una falta, o sea, una cosa menor. Ahora le pusieron cárcel. ¿Por qué ese delito que consiste en ocupar sin permiso de su dueño un suelo, por qué ese delito tenía tan poca sanción? Porque el Código Penal se dictó en el año 1874 y en ese tiempo quienes usurpaban tierra eran los que hoy son los dueños de Chile, los que usurparon la tierra de los pueblos originarios. Esa es la verdad. Entonces ahora, como ya se lo apropiaron todo, acusan al pueblo que busca un suelo para vivir, lo acusan de usurpador. Esa ley generó el clima necesario para una segunda respuesta estatal, que fue el cambio de visión de la Corte Suprema en torno a la resolución de recursos de protección que presentan los dueños de la tierra ocupada, los terratenientes, que en la mayor parte de los casos son tierras en desuso, no están cultivadas, no hay bosques, no hay nada. Solo deben ser ocupadas para vivir. Pues bien, los dueños reclaman la restitución de esa tierra. Hasta noviembre del 2022, la Corte Suprema rechazaba todos los recursos de protección. Y la rechazaba porque decía, la toma de terreno involucra un problema social. Sí, señor, usted tiene derecho a propiedad, pero aquí también existe un problema social. Entonces le ordenaba al municipio y a los ministerios que se pusieran de acuerdo con el dueño para buscar una solución. Era una doctrina sostenida durante bastantes años, pero en el 2022 algo cambió. Sería bueno saber qué es lo que cambió, pero la Corte Suprema empezó a acoger los recursos de protección y a dictar órdenes de desalojo. Hoy día existen 52 campamentos en Chile con orden de desalojo y más de 400 campamentos en Chile con recursos de protección interpuestos que todavía están pendientes de sentencia. Es decir, son miles de familias. Se produjo el desalojo de la toma 17 de mayo, el 16 de mayo del año 2024 no se respetó nada, ni siquiera el dictamen de la Corte que ordenaba tener albergues para recoger a la gente desalojada. Esos albergues no existían y la gente quedó en la calle. Ahora, el gobierno, preguntado, dice, es que ese es un problema de la Corte. Las sentencias hay que cumplirlas, porque hay que respetar el Estado de Derecho. ¿Perdón? Y con las ISAPRES, ¿por qué no pasó lo mismo? Si había una sentencia de la Corte que le obligaba a instituciones de salud privada a devolver dinero mal habido de estas empresas. ¿Qué hizo el gobierno? Dictó una ley corta para permitirles pagar
en años plazo. Entonces, desde el movimiento pobladores y desde el movimiento feminista, nosotros esperamos una respuesta distinta, de un gobierno que además se dice progresista y feminista. Aquí, con voluntad política, se pueden solucionar las cosas. Y eso es lo que no ha existido. Hay una verdadera subordinación de los llamados sectores progresistas al programa de la ultraderecha. Gracias, compañero. Gracias, María. Bueno, casualmente, la que sigue es Victoria, y eso está buenísimo porque creo que va a complementar mucho de lo que ya planteó Marga. Yo pensaba dos cosas en relación, me pareció súper interesante lo que dijiste de que por ahí las revueltas de 2019 activan y empoderan a los pobladores a retomar las tomas de tierras. El movimiento de pobladores en Chile fue señero para todo el resto del movimiento en América Latina en este sentido, y pensaba también que en Argentina el proceso por ahí también fue temporalmente inverso. Las grandes tomas de tierra que se dieron en el oeste y en el sur del conurbano durante los años 90 fueron quienes motivaron esa sociabilidad emergente que después protagonizó con el movimiento piquetero las revueltas en el 2001 y adelante, ¿no? O sea que al inicio, pero reitero, Victoria es concejala de la Comuna de Estación Central por el Frente Amplio, defensora del derecho a la vivienda, y habíamos pensado frente a los desafíos crecientes en términos de acceso a la vivienda digna, segura y a la equidad social, cuál es el rol de las comunidades y las necesidades en torno a la construcción del poder popular para impulsar una transformación urbana. Bueno, muchas gracias por la introducción y la pregunta, como también agradecía las presentaciones de quienes me antecedieron. Y la verdad es que estamos en un momento de inflexión histórica, por lo que han comentado los panelistas, y también la realidad que vivimos en los territorios, con una situación bastante compleja, entendiendo que las demandas que se instalaron en el estallido social siguen vigentes en nuestros territorios. La pobreza no ha terminado, la desigualdad tampoco, el encarecimiento de la vida, el acceso a la salud, la educación y una infinidad de cosas que van agudeciendo y profundizando la desigualdad en nuestros territorios, y esas demandas históricas en donde también entendemos que el proyecto neoliberal chileno hoy día y sigue latente, ha demostrado que es incapaz de garantizar condiciones para la vida digna a las grandes mayorías y para tener una reproducción de la vida digna. Y frente a este sistema colapsado que ofrece solamente represión, exclusión y mercado sin seguridad social, la ultraderecha ha entrado de igual forma a nuestros territorios de manera profunda y ha calado bastante hondo con un discurso que para nosotros desde los movimientos nos parece insensato, pero que por algún motivo en nuestros sectores populares sí ha tenido lugar. Y después de todos los procesos que vivimos en nuestro país, los movimientos tuvimos instancia para hacer procesos de reflexión, de autocrítica también, sobre por qué no habíamos logrado avanzar con los procesos constituyentes que venían como una propuesta de garantizar seguridad social a las pobladoras y pobladores. Seguimos trabajando en nuestros territorios, de no solo quedarnos con la denuncia, sino que desde el contexto de la organización popular y desde el protagonismo de las trabajadoras y trabajadores sin casa y desde la fuerza de las mujeres pobladoras, porque aquí, como bien lo mencionaba la compañera, la demanda en la vivienda generalmente es organizada en los territorios por las mujeres pobladoras. En la organización, en el Ucamau, más del 90% de quienes lo componen son mujeres. Mujeres que tienen la lectura de sus territorios, saben cuáles son las demandas, cuál es la necesidad, y la organizan en torno a distintos espacios, y
y ellas han sido los que han levantado los distintos comités de vivienda y que han organizado los territorios desde un trabajo colaborativo con sus comunidades. Y frente a esto, también a cómo organizamos los territorios, entendemos que la resistencia se construye el poder desde abajo, y lo hacemos cuando levantamos proyectos habitacionales autogestionados, como lo hicimos también desde la organización con Maestranza San Eugenio, y lo menciono porque para nosotros, más que una bandera de lucha, fue una propuesta de construir vivienda digna para las comunidades y que se corriera el cerco de lo posible cuando se hablaba de que construir viviendas sociales es prácticamente un regalo para las pobladoras y pobladores, cuando no es un regalo, es el fruto de una lucha que se ha dado en los territorios y que además amerita que los proyectos de vivienda sean autogestionados por las pobladoras y pobladores. Y lo mencionamos porque el sistema neoliberal capitalista que tenemos hoy día instalado en nuestro país ha permitido tener una segregación, ha permitido desplazar a los pobres de la ciudad, y no solo eso, sino que ha promovido la desorganización en nuestros territorios, desarticulándolo e impidiendo que logremos avanzar en nuestros territorios, incluso desde una forma más politizada, organizada y articulada. Y frente a eso es que nosotros con Maestranza dijimos, bueno, las familias se tienen que quedar donde viven, donde está su red de apoyo, en donde está su identidad también, porque eso es lo que permite poder reproducir la vida dignamente y que además tenga lo adecuado para vivir bien. Y ahí, algo que parece hoy día ilógico, hubo una disputa territorial y una disputa con la institucionalidad por construir viviendas de 62 metros cuadrados. Cuando hoy día, ya después de Maestranza, se habla con más naturalidad construir viviendas de 62 metros cuadrados. En aquel entonces también discutimos mucho sobre la necesidad de estacionamiento, porque no solo afecta a las familias no tener estacionamiento, pero había una caricatura sobre las mayorías populares que para qué quieren vehículos. ¿Sí? Apenas tienen casa, ni siquiera tienen casa, ¿para qué quieren un estacionamiento? Y son cuestiones que son de la necesidad. Hoy día un vehículo no es un lujo, es una necesidad para la movilidad dentro del territorio. Pero esa disputa hubo que darla, aunque para uno parecen ridículas, pero hubo que sentarse a conversar con la institucionalidad, y muchas veces no a conversar, sino que ir directamente a las calles como herramienta de lucha, a ir moviendo el cerco. La movilización fue la que nos permitió ir logrando los avances para hablar de vivienda digna, y la movilización también nos permitió abrir camino en la institucionalidad también, que es un tema bastante complejo, porque para llegar a hablar de dar una disputa en lo electoral también es una discusión que se tiene que dar desde la organización, desde la asamblea, en donde es un trabajo que no es solo llegar y plantear vamos a disputar electoralmente, también tiene que haber un proceso de politización dentro de esta asamblea. Muchas compañeras entienden cuál es la necesidad en su territorio, pero no entienden por qué es necesario hablar de política. Y nos han dicho tanto que la política no es para nosotras y que la construyen unos pocos, concentrando el poder, que terminamos creyéndonos ese discurso. No, ¿qué vamos a ver nosotras de hablar de justicia social y de construir o levantar propuestas de leyes que permitan una vida digna? Y también un proceso de formación, que las compañeras van entendiendo por qué es importante entrar en esa disputa, y es en esa línea que el movimiento decide liderar una lucha hacia la proponiéndonos como un instrumento político
del pueblo trabajador, un instrumento político antineoliberal y antiimperialista que indica que para transformarlo todo también es necesario entrar a la institucionalidad. Y desde las calles, desde nuestros territorios, levantamos las distintas propuestas que al menos hoy desde Estación Central nos permite llevar al Consejo Municipal cuáles son las necesidades de nuestras vecinas y vecinos. Y es algo bastante complejo. Desde distintos escenarios, y aquí voy a hablar como dirigente del movimiento, en donde en la asamblea discutimos qué es lo que vamos a llevar como propuestas, no solo al Consejo, sino también cuando nos sentamos a hablar con la institucionalidad. Y cuando llegamos al Consejo nos damos cuenta que desde una concejalía es bastante poco lo que podemos incidir. Porque quien tiene la administración comunal es el alcalde y el concejal tiene la labor de fiscalizar. Pero es bien complejo llevar propuestas y que sean bien recogidas, acogidas y desarrolladas. Entonces ahí es cuando volvemos a lo territorial, de cuán importante es tener nuestras vecinas y vecinos organizados, nuestro movimiento organizado, para tener la capacidad de inferir no solo desde la institucionalidad, sino que también desde las calles. Y ahí también es una crítica que le hicimos a este gobierno, de la cabeza de Gabriel Boric, porque cuando ganó Gabriel Boric fueron las mayorías populares las que hicieron el trabajo territorial para hacer la ganada a la ultraderecha. Las organizaciones se alinearon en sus territorios y llevaron esta disputa territorial a las urnas y dijeron: no queremos la avanzada de la ultraderecha. Y gana Gabriel Boric. Y lo que no entendió este gobierno, que para poder avanzar y construir un Chile distinto, era necesario avanzar más allá de solo votar en las urnas, sino que trabajar con las organizaciones en las propuestas que se levantaran desde el programa de gobierno. Y no lo ha hecho hasta hoy día. Lo que nos complejiza bastante lo que van a ser las elecciones también en noviembre, porque tenemos un escenario en donde tuvimos unas primarias con una propuesta que es bastante interesante, la cabeza de Janet Jara, y es bastante interesante porque para algunos puede ser una luz de esperanza y para otros puede ser complejo que sea Janet Jara la que lidere este proceso, pero aún así, a pesar de que nos encontramos tal vez con complejidades a la interna, hemos definido, al menos yo hablo desde la organización, la importancia de ir a dar esa disputa electoral nuevamente en noviembre y evitar que la ultraderecha haga una avanzada nuevamente en nuestros territorios. Y ahí es importante y relevante las estrategias que tengamos desde las organizaciones para radicalizar la democracia. Porque no lo logramos en el proceso constituyente, a duras penas lo logramos cuando Gabriel Boric llegó a la presidencia, y ahora en noviembre, si no logramos organizar el territorio y no logramos convencer con nuestro discurso, nuestro escenario es complejo. Y ahí es importante el trabajo que podamos levantar como desde los territorios, no solo como movimientos pobladores en lucha y resistencia por la vivienda digna, que es una lucha que también es ecologista, porque la mercantilización del suelo nos ha afectado porque hace que haya una falta de suelo, que no haya una planificación urbana, que nos afecta en nuestros territorios. También es la lucha de la clase trabajadora y también es una lucha feminista. Pero ¿cómo logramos que todas estas luchas, que son en torno al hábitat digno, a la vivienda digna, organizando nuestros territorios, organizando nuestras vecinas y vecinos, le haga sentido a los sectores populares, a los sectores trabajadores, para que la derecha no siga avanzando en nuestros territorios y ser una propuesta real
una propuesta coherente para nuestras comunidades. Yo creo que a lo mejor dejo más incógnitas que soluciones, porque la verdad es que los movimientos vivimos en constantes conversaciones, crisis, incluso reflexiones y autocríticas de cómo tenemos que seguir avanzando, porque el escenario se nos ha puesto cada vez más difícil. Venimos años en procesos electorales, pero aún así seguimos resistiendo desde la organización barrial y comunal. Yo creo que eso es lo que más me gustaría destacar, y frente a la pregunta de cómo trabajamos, cómo vamos radicalizando la democracia, cómo evitamos que siga avanzando la derecha en nuestros territorios. Nos toca levantar el trabajo en nuestro territorio y hoy fortalecerlos aún más. Politizar a nuestra gente, formar a nuestra gente, levantar liderazgos en nuestros territorios con la capacidad de conversar tanto con la institucionalidad como con las vecinas y vecinos, conquistando la vida buena, la vida digna, que hoy día es complejo, pero no imposible, compañeras y compañeros, y la lucha de la resistencia continúa desde nuestros territorios, también con una perspectiva que tú lo mencionaste, de la capacidad de conversar, sentarse a la mesa, generar mesas de trabajo con la institucionalidad, que lo hemos hecho a lo largo de la lucha también de la organización, pero también disputar espacio en la institucionalidad como una medida de transformación y de cambio. Y esa es también la propuesta que al menos desde nuestra línea llevamos, de que hay compañeras en el mundo popular más que capacitadas para disputar esos espacios y llevar las consignas del pueblo trabajador y las mayorías populares, y ese es el llamado. Hay que sigamos organizándonos, hay que sigamos resistiendo, trabajando en nuestras comunidades, educándonos, formándonos y construyendo comunidad. Insistir en esto de la síntesis entre los espacios de la institucionalidad política que no vayan en contra o que no se planteen en forma dicotómica con el sostenimiento de la organización territorial. Creo que ustedes han hecho eso desde el Vamos y siempre se lo plantearon en esos términos también, ¿no? Como que era un espacio más de disputa, pero que las formas organizativas estaban principalmente en el territorio, que era quien iba a poner por ahí también el rumbo a esas transformaciones institucionales. Eric, no te había presentado, igual tu presentación es corta. Eric es secretario general de ACUT. Bueno, podemos decir muchas cosas más, pero vamos con eso por ahora. Por ahí la pregunta, Eric, que habíamos pensado es, bueno, claramente y más ahora con la candidatura de Jara, estamos frente a un gobierno que se jacta de haber logrado mejorar. Yo había puesto las condiciones y regulaciones, voy a decir las regulaciones en materia laboral, pero también las condiciones. Y la pregunta es, ¿qué desafíos quedan por delante para los trabajadores en Chile en este contexto, ¿no? De que por ahí la fortaleza que se muestra de la gestión actual tiene que ver con la regulación laboral? ¿Y qué amenaza supone el avance de la ultraderecha para el mundo del trabajo? Bien. Lo primero, bueno, saludar también la posibilidad de la Fundación Rosa Luxemburgo, que hay que decir, más allá de la formalidad, pocas veces se da esta instancia de poder discutir y dialogar entre distintas organizaciones sociales que representamos a veces intereses distintos, pero que finalmente en la intersección chocamos siempre con los intereses del capital, así que creo que en eso es una buena instancia. También saludar a Óscar Andrade, que es dirigente sindical, pero además es senador del Frente Amplio Uruguayo, que está acá, así que Boca Andrade, ¿cómo está, compañero? Mira, yo creo lo primero es que, bueno, yo hablo del mundo sindical, no hablo de la academia, por lo tanto creo que hoy día nos convoca esta idea de reflexionar y de actuar frente a la emergencia de la ultraderecha y sobre una urgencia de enfrentarlo además. Me parece que esto se puede hacer, claro, desde una reflexión más bien teórica, pero yo creo que lo primero es situarlo en términos históricos y materiales, ¿no? Hacemos esta reflexión después de un estallido social,
pero nos falta un detallito. Después de la profunda derrota que sufrió la izquierda y el movimiento social en septiembre del año 22, en mi opinión, ese es un hecho fundamental para hacer un análisis de qué es lo que nos convoca, qué es lo que nos reúne y cuáles son esos elementos comunes de construcción en el movimiento social. Yo creo que los partidos de izquierda, de centro izquierda, no les he escuchado ni les he leído una reflexión profunda de ese proceso. Nosotros en la CUT hicimos algo así como bien burócrata, ¿no? Hicimos un congreso, pero para participar en ese congreso tienen que pagar las cuotas. Hicimos un congreso con 300 delegados un mes después de la derrota. Pero creo que todavía esas reflexiones son aún insuficientes. ¿Por qué nuestras demandas, que son justas, que son anticapitalistas, que son antineoliberales, no conectaron con los sujetos populares? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Una provocación, pero yo creo que no hay una sola respuesta. Me parece que por lo tanto la ultraderecha no es solo un fenómeno electoral. Yo creo que, lo decía el compañero, estamos frente a una reinstalación, readecuación de un capitalismo más bien integral que busca, entre otras cosas, disciplinar el trabajo, que en lugar de libertad lo que busca es subordinación, y que finalmente busca privatizarlo todo. Ahora, la pregunta es, ¿qué más puede privatizar un Chile que se apega y ya la hizo la dictadura? Y yo creo que, desde el mundo del trabajo, yo creo que la posibilidad hoy día de aumentar la tasa de ganancia del gran capital pasa por derrotar la última barrera que les queda en materia de derechos, que siendo acotados, que incluso habiendo sido cercenados durante el plan laboral de José Piñera en el año 78-79, aún están vigentes. Sin más, el otro día un grupo de conspicuos, porque en Chile hay muchos economistas y todos son muy inteligentes y todos son muy transversales, pero se pusieron de acuerdo para, entre otras cosas, proponer medidas de crecimiento económico. ¿Cuál era la primera que estaba en la lista? Eliminar el tope de los 11 años de indemnización por años de servicio. Que hasta el año 81, si no me equivoco, era sin tope. ¿Se acuerdan ustedes los más? De hecho, en mi sindicato todavía hay trabajadores que siguen cobrando indemnización sin tope por años de servicio. Entonces, lo que quiero decir con esto, y esta es una cuestión que hemos hablado con sindicatos amarillos, rojos, verdes, azules, sobre todo con gente de Europa, es que da la impresión que hay un sector del capitalismo, sobre todo financiero, que ha ido identificando que su último límite, su último dique de contención privatizador es las organizaciones sindicales y los pocos derechos sindicales que existen, más o menos, en algunos países. Me parece que esa es una dimensión que voy a intentar desarrollar. Y lo otro, a propósito de la coyuntura, tú me avisas cuando me queden 4, y lo otro tiene que ver con una cuestión que me parece que es civilizatoria y que tiene que ver con las declaraciones que hizo Johannes Kaiser ayer con Mochati, que frente a esas declaraciones Mochati quedó de izquierda. Es como... O sea, es tan brutal lo que dice Kaiser que logre que Mochati quede a la izquierda, ¿no? Pero él dice algo que es brutal, dice: yo estoy dispuesto a mantener o a promover algo así o a justificar el golpe de Estado con todas sus consecuencias. Después te intenta explicar, ¿no? Pero da lo mismo. Ahora, esas consecuencias fueron limitación de derechos sociales, fueron económicas, pero por sobre todo fueron de violación de derechos humanos, detención y desaparición de compañeros. Eso, si no moviliza la unidad de la izquierda, yo de verdad no sé qué es lo que nos moviliza, porque es un elemento ético y moral de la izquierda profundo. ¿Cuál es el lío? Y este un tercer elemento de contexto, que este escenario de avance de la ultraderecha, además, lo estamos enfrentando con un escenario inédito, y que no está dado solo por la candidata que ganó el domingo, sino que está dado porque la próxima elección es con 6,5 millones de personas más que van a votar obligadas en su primera elección presidencial. El padrón anterior tenía como 8 millones de personas, 6,5 millones votaban, que es como, comillas, la comunidad política, ¿no? Ahí se han sentido todas estas cuestiones. Izquierda-derecha, bueno, han escuchado los análisis de estos últimos días. Incluso habrían sentido estas cosas sobre llamar a enfrentar a la ultraderecha, todos contra la ultraderecha, puras cuestiones que en el mundo popular
no hacen sentido. El problema es cómo vamos a la disputa de ese sentido común o de ese mundo popular. Uno de los aprendizajes que para mí, de manera muy interesada, voy a decir, deja el domingo, es que pareciera ser que la narrativa de la izquierda que gana, y esto lo he visto en la izquierda que ganó en Australia, en la izquierda que ganó en Alemania, en México también, y pareciera ser que es una izquierda que retoma los debates del trabajo. No en la lógica que muchas veces nos critican, setentera, obrerista, industrial, y todas esas cosas que yo reiteradamente tengo que escuchar de compañeros de izquierda, sino que en una lógica de necesidades concretas de las clases populares. De hecho, en la misma entrevista de ayer, Kaiser dice, mira, las 40 horas está muy bien, si lo que pasa es que hay que bajar el salario mínimo para que la gente emprendedora pueda tener 2 trabajos. Entonces yo creo que ahí tenemos un campo de disputa, que además tiene que ver con las contradicciones de este gobierno. En mi opinión, este fue un gobierno que no solo no convivió con las organizaciones sociales, nosotros le hemos hecho 3 paros a este gobierno, en el segundo nos pescaron. Es un gobierno que planteó más bien un sello feminista, sin embargo lo que tiene que mostrar son cuestiones más bien del trabajo, aun cuando es un gobierno que no le gustan los sindicatos, en general, no estoy hablando de la ministra del Trabajo, estoy hablando del gobierno en general, que no apostaba a ese movimiento, que le incomoda, creo yo, incluso en muchos casos, cosa de ver cómo se han relacionado con sus propios trabajadores en el sector público. Entonces, pero también es un gobierno que, si bien muestra avances significativos en materia, yo no minusvaloraría tanto más allá del aumento del costo de la vida, que este fue, y no cayó del cielo, lo presionamos desde el mundo sindical, que este fue el gobierno que subió el salario mínimo de manera más significativa en los últimos 20 años. Digo, por si hemos vivido de derrotas toda la vida. Ahora, el problema es que subió todo, y por eso estamos planteando el debate de un salario vital y no un salario mínimo para entonces definir un salario que le permita vivir a la gente al menos con lo que mínimamente puede vivir, ¿no? Pagar arriendo, comer y divertirse. Pero bien, sin embargo se profundizó esta lógica, que es una cuestión que tenemos que intentar seguir torciendo, de apostar a un debate laboral todavía en el marco de los derechos individuales. 40 horas, ley CARI, que son leyes significativas, importantes, pero que no van en el sentido de fortalecer lo que nos quitó la dictadura, y que por eso Kaiser o Kast tienen el trabajo muy adelantado en materia laboral, que es lo que están haciendo en Argentina, ¿no? Desarticulando los derechos colectivos de los trabajadores, que es donde radica el poder para poder negociar, entre otras cosas, mejores salarios. En un país con un sindicalismo fortalecido, no requerimos leyes individuales de trabajo porque son la propia fuerza de los trabajadores de manera autónoma a través de la negociación colectiva y los sindicatos quienes logran eso. De nuevo, ¿cuál es la realidad? 11.800 sindicatos en Chile. Esto, yo diría cuando uno escucha a un extranjero, sobre todo Argentina, y así se les cae el pelo, pero les da, quedan muy asombrados. 2.500 organizaciones sindicales en el sector público. En promedio, en Chile, un sindicato organiza cerca de 103, 104 personas según los datos del 2023 de la Dirección del Trabajo. O sea, un sindicalismo, ojo, alta tasa de sindicalización en base, si uno se compara con la OCDE, a diferencia de lo que creemos. OCDE estamos en un 16, nosotros acá estamos en un 21% de un potencial de 5,5 millones que se podrían sindicalizar. ¿Cuál es el problema del sindicalismo? No es su capacidad de organización, es su alto nivel de fragmentación. Con un sindicalismo que en promedio representa 106 personas, no tenemos ninguna chance de equilibrar el poder con el capital. Pero yo diría además, y eso vale también para el movimiento social, que es un sindicalismo con alta atomización programática. No tenemos un programa fundamental de transformaciones, desde el movimiento sindical que supere o coordine a todos los movimientos sociales. Yo tengo la impresión también que en el último tiempo hubo exclusión del movimiento sindical. Y yo he llegado a la siguiente reflexión. El movimiento sindical puede perfectamente, el movimiento social, avanzar sin el sindicalismo. Pero si de verdad se propone disputarle al capital, no lo puede hacer sin el sindicalismo. Al revés, el sindicalismo puede perfectamente seguir negociando colectivamente en sus empresas, pero si se propone transformar, no lo puede hacer sin el movimiento social. Y yo creo que ahí tenemos un desafío de alianzas.
importante y fundamental con el movimiento social. Hubo una expresión por ahí en 2019 que fue unidad social, pero todos los que estuvimos ahí en esa asamblea sabemos que en realidad era una unidad social, con Z, porque era una cosa muy desordenada, muy difícil de construir, ¿no? Entonces, yo creo que a la ultraderecha le vamos a tener que ir a disputar rompiendo un poco los cánones o moldes que hemos conocido hasta ahora. Y eso va a suponer primero que nos hagamos en corto tiempo profundas autocríticas que nos permitan construir unidad, más que unidad electoral, unidad social para ir a, social con esa esta vez, para ir a disputar la conciencia de esos 6,5 millones del mundo popular, que además no solo está despolitizado desde el punto de vista de identificación política, si el problema es que está desafectado históricamente. Tanto así que le da lo mismo, voy a ponerlo en esta caricatura, ¿no? Votar por un hijo de nazi, y ese es el problema que tiene la derecha, y le da lo mismo si todo el día le repiten que la candidata comunista se va a comer la guagua, porque no hace sentido esa discusión en ese mundo. La pregunta es si nuestro discurso hizo sentido. Y da la impresión, a juzgar por nuestros resultados electorales, sobre todo a mí, el que creo que nos golpeó más estratégicamente el resultado de la Convención Constituyente, yo tengo la impresión que tenemos que tratar de construir discursos, narrativas integrales, por cierto, que incorporen todas las dimensiones de la desigualdad, pero que por sobre todo le cambien la vida concreta a las personas que están muertas de miedo, porque las asaltan, con muchas dificultades para llegar a fin de mes, porque compran con tarjeta de crédito para comer, y porque ven que el hecho de que su hijo esté en la universidad no es una buena noticia, sino que son 5 años de reducción de capacidad de pago para vivir la vida. Yo sé que estoy haciendo una reducción mecanicista, pero como solo nos quedan 3 meses para evitar que nos gobierne José Antonio Kast o Johannes Kaiser, me atrevo a plantearlo en esos términos. Entonces, yo creo que este avance de la ultraderecha significa disciplinamiento, significa subordinación, significa romper lo poco que tenemos en materia de derechos sociales, y me parece que lo más complejo es que ese discurso de ultraderecha pueda ser parte fundamental de la narrativa de estos 6,5 millones de personas, trabajadoras, en su mayoría populares, jóvenes, que este tipo de cuestiones en realidad le hacen muchas veces todo el sentido. Y creo que ahí tenemos un rol, sobre todo apelando a la memoria histórica, no en términos de nostalgia, sino que en términos de musculatura organizacional. Yo creo que en medio de esta crisis, todos los que nos hemos dedicado a militar, en mi caso más de 26, 27 años en un partido de izquierda o en el movimiento social, tenemos un aprendizaje que nos puede servir mucho para enfrentar estos 3 o 4 meses de desafíos políticos, que yo comparto. La pelea no puede ser solo por frenar la ultraderecha. Si este proceso tiene moderación vacía, estamos condenados a fracasar, porque lo que la gente quiere, me imagino yo, lo que logro identificar entre los sindicalizados, es que la propuesta que gane les cambie sus vidas. Y tengo la impresión yo que ese camino está garantizado, por cierto, por los caminos de la izquierda, del progresismo, de la democracia, y no por los caminos del autoritarismo y la ultraderecha, además, que reivindica los valores del pinochetismo. Yo creo que estamos enfrentados a un escenario muy complejo, porque los lenguajes, las formas que vamos a tener que utilizar frente a un escenario confuso, quizás no son las mismas que hemos venido utilizando y desarrollando hasta ahora. Eso. Muchas gracias. Bueno, fueron tantas las provocaciones que... No, además como vengo de Argentina voy a dejar espacio también para las intervenciones desde el público. Incluso acá ya me pidieron la palabra entre nosotros, o sea que apúrense para pedir la palabra después de las exposiciones, porque seguro tengamos mucho para decir. Gracias a todos también por el cuidado del tiempo, que está impecable en ese sentido. Alejandra,
Bueno, Alejandra, también ya te presentamos al inicio. Habíamos pensado un montón de preguntas para vos. Se ve que ahí Pato estuvo involucrada. Te las hago, ya igual las conoces. ¿Qué desafíos en el contexto actual de Chile impactan en la realidad de las mujeres del campo, de los mares y de las mujeres indígenas? ¿Qué análisis hacen respecto a un posible avance de la derecha y el impacto que tendría para las comunidades campesino-indígenas? ¿Y qué debería pensarse en un próximo gobierno para un cambio estructural de las políticas para el mundo campesino-indígena? Casi nada, te dejo con 12 minutos para tu respuesta. Gracias. Bueno, vengo saliendo de una disfonía, por eso mi voz un poco rara. Yo me escucho, por lo menos así. En primer lugar, los agradecimientos para la Fundación Rosa Luxemburgo y también para Namur y las compañeras aquí de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas que están presentes, y para todos y todas quienes se hicieron el espacio para estar un viernes en la tarde aquí para reflexionar, debatir, ¿no es cierto? Compartir estas interrogantes que tenemos. Yo me voy a ir bastante tiempo atrás, porque hablar sobre los desafíos actuales es un poco difícil, ¿no? Hablando desde quizás los pueblos indígenas. Entonces, como igual hay personas que no son de nuestro país, hay invitados aquí internacionales y nacionales, les quiero contar que después que terminó la dictadura y se iba a dar paso ya a la, entre comillas, democracia lograda en las urnas, en 1989 se firmó el nuevo imperial, un acuerdo entre el ese entonces, quien fue el primer presidente de los partidos de la Concertación por la Democracia, don Patricio Aylwin, y los pueblos indígenas. Y en ese entonces, bueno, los pueblos se comprometieron a apoyar la democracia, este nuevo gobierno democrático, y don Patricio Aylwin se comprometió con varios puntos, y el primero era el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y cada vez que hay elecciones, incluyendo estas, ya, los candidatos y candidatas de progresismo, de la derecha, todavía no vamos a llegar a eso, los candidatos de progresistas se comprometen al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, y bueno, y eso no ha sucedido. Esto llevamos 36 años así. Y si nos vamos un poquito más atrás, o sea, Chile tiene un poco más de 200 años, y recién en 1993 se creó la ley indígena, que tampoco la reconoció como pueblos en ese entonces, sino como etnias preexistentes en el país. 183 años se demoraron en hacerlo. Entonces, si vamos a este paso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es como decir, mejor nos quedamos sentados, ¿no? Es así. Entonces, concuerdo con quienes me han antecedido, ¿no? En hablar de la importancia de la organización, ¿ya? Creo que eso es vital, de la organización y la unidad para hacer frente a las situaciones que vivimos, no solamente los pueblos, las mujeres, indígenas, el mundo rural, campesino, lo vive toda la sociedad chilena. Bueno, y sobre el tema de la sociedad, porque aquí hay un tema que nos han acostumbrado también de hablar, por ejemplo, de la participación ciudadana. Y yo creo que de ahí también tenemos que dar un vuelco. Ya tenemos que volver a hablar de la participación popular, tenemos que volver a retomar esos vocablos que han tratado de ocultar el pueblo, ¿ya? Tenemos que volver a retomar nuestra esencia, ¿no? como parte importante, constitutiva de este país. Se ha hablado de diversas experiencias, ¿no? de la situación actual que vivimos y que se ha acrecentado, y donde los pueblos indígenas, los sectores rurales, lo viven, diría yo, con mayor fuerza, ¿no? en sus territorios, especialmente por el tema del extractivismo. Minero en el norte,
forestal, la salmonera, la agroindustria, que arrasa y cada vez avanza con más fuerza. También tenemos el tema de la desigualdad, que ya lo había indicado, afecta a todos y a todas, ¿no? Y tenemos, en el caso de la población indígena, la represión, ¿ya? La represión política, porque aquí hay presos políticos, aunque todos los gobiernos de turno lo niegan, ¿no? Hay presos políticos, los hermanos mapuche, hay desaparición de activistas, por ahí está la foto de Julia Chuní, se suicidan aparentemente otros activistas, el caso de Macarena Valdés, asesinan impunemente a dirigentes mapuche, como en el caso de Camilo Catrillanca, uno de los casos, porque hay muchos más, yo no recuerdo en este minuto, digamos, los nombres, ¿no? Pero casos que han sido comprobados, en este caso, de asesinatos, ¿ya? Y eso pasa y corre y seguimos con la esperanza, ¿ya? En los cambios, en los gobiernos, y sin embargo eso no cambia. O sea, muchos tuvimos, bueno, yo no, pero esperanzas en el gobierno de Boric, ¿no? Pero hemos visto que en el caso de los pueblos indígenas, especialmente en la zona sur, sigue la militarización, ¿ya? Esta se ha fortalecido, y siguen todas estas políticas que no se ven cómo van a cambiar. Y cada cierto tiempo tenemos elecciones, ganan los sectores progresistas, después se viene la derecha, después viene otro sector progresista y se viene la derecha. Ahora estamos a punto de llegar a la ultraderecha, ¿ya? Un poco, cuando yo era niña, yo soy del norte, ya soy nacida en Pica, pero vivo en Iquique. Pero cuando era pequeña, nosotros jugábamos así, en esos tiempos no había internet, uno se entretenía con varias cosas, ¿no? Y jugábamos haciendo un trencito, una fila de niveles, decíamos, Arica, La Paz, La Paz, La Paz, un paso para atrás, para atrás, para atrás. Y yo veo que nosotros andábamos un poquito así, ¿no? Políticamente hablando, esa es como nuestra situación. Entonces, dentro de eso, es bastante complejo ver que desde la mirada de los pueblos indígenas, por ejemplo, no se visualizan avances, sea el gobierno que sea, ¿ya? Lo que podría decir que en general los gobiernos progresistas que se han dado después de haber ganado la democracia han sido gobiernos administradores del modelo heredado de la dictadura, con parches más, parches menos, ¿ya? No vamos a negar que en un gobierno progresista es más fácil avanzar, es más fácil organizarse, es decir, tenemos mayores herramientas, tenemos un poquito mayor de apoyo, pero no han habido grandes cambios. Y ahora estamos en este dilema del paso para atrás, para atrás, para atrás, de que nos llegue la ultraderecha. Entonces tenemos una urgencia, ¿no? Una urgencia como inmediata para frenar la llegada de la ultraderecha, porque no es menor, y ya Eric lo indicaba, ¿no? Las declaraciones de Kaiser, que favorecen de cierta manera al otro candidato, a Kast, que está quedando como más moderado, y nosotros sabemos que es lo mismo, ¿ya? Incluso Matei, que es posible, ya se ha dicho por ahí, que se baje, es casi lo mismo. Respecto de las políticas, digamos, que estos candidatos han indicado respecto de, por ejemplo, los pueblos indígenas, los sectores rurales o campos, en el caso de... No voy a mencionar a Kaiser más, porque yo creo que él se va a bajar y la contienda que viene va a ser Kast-Jara, ¿no? Y Kast, claramente en su programa anterior de gobierno, él tenía un retroceso para los pueblos indígenas. Él había planteado ya la revisión del convenio 169, que es uno de los pocos avances que hay para los pueblos indígenas. Porque hay que decirlo, cuando yo le decía que tantos años, ¿no es cierto?, esperando cambio,
Chile y Uruguay son los dos únicos países en América Latina que no reconocen constitucionalmente a los pueblos indígenas. Que no reconocen, ¿ya? Siento que, bueno, prometen y prometen, pero ahí estamos, pues, somos un poquito ahí la vergüenza aquí en este continente. Entonces, Kass, él plantea hacer revisión del Convenio 169, recrudecer o aumentar los temas de seguridad y militarización de los sectores indígenas como en el sur. Matei no habla mucho, pero ya sabemos que su énfasis está puesto en la seguridad pública, por lo tanto eso va a afectar indefectiblemente, digamos, a los pueblos indígenas. Pero en general, bueno, y en los sectores progresistas, ahí Jara, vamos a seguir avanzando, como lo hemos hecho, así a pasito corto, y si es que no retrocedemos, como también ha sucedido. Entonces, esa es la realidad que se enfrenta hoy en día. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, hemos estado debatiendo aquí. Yo creo que si tuviésemos la respuesta, no estaríamos conversando qué hacer, ¿no? Lo estaríamos haciendo. Lo que pasa es que no es fácil. Cuando hablamos, por ejemplo, de unidad, es bonito decirlo, ¿no? Suena lindo, unidad y organización. Pero quienes estamos dentro de las organizaciones, quienes estamos participando, sabemos que eso no es fácil, ¿ya? Es lo más difícil lograr unidad, ponerse de acuerdo en los temas de fondo, ¿ya? Y dejar de mirar las particularidades para poder enfrentar lo que se viene, en este caso, que serían retrocesos en materia de derechos sociales, económicos, en fin. No solo para la población indígena, para las mujeres, es para todos y todas, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes que hay que rescatar y que son, yo hablaría aquí como un poquito más de largo plazo, hay que hacerla, y mi organización lo ha estado haciendo. Anamuri tiene 27 años ya de vida, ¿ya? Y en los últimos tiempos ha avanzado bastante en lo que es formación social y formación política, porque tenemos que entender quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos, porque estamos en este sistema neoliberal y qué significa eso para nuestras vidas. Y por eso que es muy importante todos los espacios de reflexión, de educación, de formación. Junto con eso, tener las ideas claras para poder hacer lo que dice allí, la resistencia, ¿ya? Pero para poder avanzar y no quedarnos en estos pasos cortos que le decía del trencito, es necesario fortalecerlo, ¿ya? Y es necesario unirnos y es necesario organizarnos. Yo quería finalizar esta primera intervención con unas palabras de Dolores Cacuango, que ya la mencionaba en unas reflexiones ayer, dirigente. Dolores Cacuango es una lideresa quichua del Ecuador y fue una mujer visionaria, porque ella planteó las escuelas bilingües allá, la necesidad de aprender del otro, ya no solamente para los indios en el Ecuador, no solamente el idioma quichua del cual eran parte, sino que aprender el idioma español para poder hacer frente a la situación de casi esclavitud que se vivían en los Guasipungos en esos tiempos. Entonces Dolores Cacuango, Mamá Dulú, como es conocida en Ecuador, decía: somos como los granos de quinoa. Todos conocen la quinoa, ¿no? Unos granitos. Somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, es decir, en un saco, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Mamá Dulú, gracias. Ale. La verdad es que estamos muy atrasados en
relación a los paneles que siguen. No tenemos casi tiempo, no vamos a poder abrir más de un par de intervenciones. Acá ya tenemos una. Bueno, Pato, te voy a pedir un poco de ayuda para esta parte. La verdad es que les pedimos no más de 1 minuto para una pregunta muy puntual y que pueda haber un ida y vuelta, porque realmente no tenemos más de 10 minutos. También te pido, bueno, dale, vos tenés un micrófono, Pato, te pido un poco de atención, o ¿cómo hacemos? ¿No? Sí, acá. Ah, dale. Ahí hay 3, 4 preguntas, 5 preguntas. Gracias, Pato. Hola, muy buenas tardes. Primero un saludo al panel, muy buen panel, por cierto. Y les quería preguntar, bueno, Cristian García, para el ciudadano, harto se habla de unidad, harto se habla de enfrentar a la ultraderecha y también se habla de proyectos políticos. Y estas cosas parecen no ser suficientes por sí solas, sino que parecen ser convocantes cuando actúan en unidad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo articular unidad, proyecto y enfrentamiento de una ultraderecha que es totalitaria, que es fascistoide y que amenaza, por cierto, a nuestras comunidades? Buenísimo, gracias. No nos abandone, esto era... Hola, excelente, gracias a la hermana Cuyaca, si me permite decirle así. ¿Cuál es tu, aunque sea tirarse a la piscina, tu predicción del voto indígena para estas elecciones? Por favor, tírate por nosotros. 2, bueno, también sabiendo que los pueblos indígenas han muchas veces como castigado a la izquierda por diferentes razones votando por la derecha, pero ahora sabiendo que es ultraderecha y la ultraderecha siendo extremadamente racista y poniéndose ellos como capas superiores y mirando a todo y más aún a perfiles étnicos o con diferentes culturas de otra manera, ¿crees que va a ser diferente el voto esta vez no hacia la derecha sino que porque es ultraderecha? Y en relación a la Constitución, que es la Constitución de Pinochet, ¿qué impide que a través, por ejemplo, de la diputada Erika Ñanco se propusiera un cambio agregarle el reconocimiento a los pueblos indígenas a la Constitución actual, ya que no la pudimos cambiar? Gracias. ¿Había algunas intervenciones? Hola. Primero, con respecto al tema de la permisología, ¿ya? La abstención del lado progresista fue alta. O sea, estuvo casi todo el Partido Comunista, Partido Humanista, qué sé yo, abstuviéndose ante esa ley, ¿ya? Y algunos se declararon enfermos, ¿ya? Lo cual me parece aberrante, y su respuesta en redes sociales también, porque seguía el tema. Ese es un tema de que, ¿qué opinan ustedes de la política de lo posible, los avances que hay dentro del progresismo hacia el extractivismo, un problema patente, porque ellos avanzan hacia el extractivismo y no se protegen en realidad. Eso yo no lo veo. Desde que peleamos por el UPOC 95, en contra de Monsanto, en contra del TPP, y hoy día hay un negacionismo súper fuerte. Desde el progresismo también, desde este gobierno, de decir que los que peleaban en contra del TPP y se equivocaron y bla bla, y solo salen diciendo cuando nunca peleamos que iban a haber menos inversiones. Lo que peleábamos era por nuestro medio ambiente, justamente por el tema del extractivismo y las consecuencias nefastas que podía traer para el país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada de ahí desde los grupos medioambientales hoy día, o en el caso de Modatima, qué sé yo, de la compañera de las organizaciones indígenas? Y lo otro es que a través de FINAPO, la Federación de Pobladores y Pobladores, también queríamos hacerle una invitación a todos, en realidad, que hiciéramos una gran marcha, ya antes de que termine el gobierno de Boric, porque creo que es necesaria, porque todas estas demandas que están aquí presentes deben de fortalecernos, ya sea por lo que queramos votar más adelante, pero debiera fortalecernos también en la calle. ¿Ya?
me extendería hablando de la vivienda también, por lo mismo, pero no da el tiempo, así que, pero creo que es necesario hacer esa gran marcha antes de que termine este gobierno, sobre todo porque no hay voluntad política para comprar terrenos, no hay voluntad política para muchas cosas, pero bueno, no vamos a entrar en detalle y dejaremos que otras personas hagan preguntas. Gracias. Brevemente, acá, 1, 2, 3 y estamos. Hola a todos, les saludo. Quisiera preguntarle directamente a la compañera Alejandra, pero también pueden sumarse a la respuesta. Y entendiendo también de que en el sur, con la cuestión indígena, ya existen resistencias que son vigentes, como Coordinador Comayeco, Resistencia Mapuche Lasquenche o Huechano Camapu, etc., que son movimientos que apostan por una acción más directa con respecto a la cuestión del extractivismo, de la cuestión indígena en general. Mi pregunta va más que nada en el sentido de cómo podemos articular un apoyo, o no sé, no un apoyo, quizás una organización, con otras formas de luchar, y también entendiendo de que para la ultraderecha eso es un botín electoral en el sur, para poder como explotar el tema de la violencia y el tema de los movimientos que resultan ser de acción directa y que intentan como llevar la lucha de otra forma. Eso es más que nada mi pregunta. Buenas tardes, agradeciendo a las reuniones que tenemos aquí y escuchando tanta información que tenemos que llevar a nuestra base, pero también algunas cosas que podría decirle aquí al compañero presente. De repente la información que nosotros recibimos, porque estamos acostumbrados a escuchar palabras y uso más técnico, podemos asimilarla, pero en las bases, en las poblaciones, el tecnicismo cuesta, y de repente eso es una falencia para que la gente del pueblo se acerque. El tecnicismo cuesta mucho, en salud y en todo tipo de cosas. Tenemos que bajar un poquito más a las bases populares, que no se usa y que no se le ha permitido porque se ha anulado hasta en la enseñanza del tecnicismo. Entonces, esa es una. Y lo otro para la vivienda, para las dos señoritas, bueno, la señora y para la señorita que está ahí, tan importante. En su momento estuvimos trabajando con la salud y vivienda, lo que significa salud y vivienda, que nuestras casas no sean tan iguales todas y que los baños no estén delante. Es una cuestión técnica, pero cómo ofende al pueblo, cómo ofende al pueblo, que el baño está al lado de la cocina y al principio de la casa. Ustedes que están en eso, porque yo no estoy en esa parte, traten de luchar porque no sea así. ¿Ya? Eso es. Sí, es muy breve. Hola, a la compañera que es del Frente Amplio, la verdad es que sí, uno escucha y que es parte, ¿no?, de Ucamao, el tema de la lucha de la vivienda y etcétera, y que han salido a marchar y todo, pero la verdad no ha habido muchos avances para el resto de las personas en temas de vivienda, ni en temas de salud, ni en temas medioambientales. La pregunta en concreto es ¿qué garantía nos da entonces hoy día el Frente Amplio como parte de esta coalición que va efectivamente a trabajar por el gobierno o por la candidatura de Janet Jara? ¿Cómo pueden pensar en convocar a personas que estamos absolutamente desilusionadas del voto que le dimos a Boric y que fue un escape ante la presencia de Kast, y que de nuevo nos vemos enfrentados, ¿verdad?, a esa misma disyuntiva, pero al menos hoy con una candidata que se acerca un poco más a la izquierda, y esperemos que si de ser electa no muestre la hilacha como la mostró Gabriel Boric estos 4 años. Bueno, hasta hoy. La verdad es que hubieron muchas preguntas. Bueno, María, pediste la palabra. Gracias. Mira, una de las consignas que hemos levantado como feministas dentro del movimiento de vivienda es que el problema de la vivienda es un problema de la clase trabajadora. ¿Por qué nos parece importante esto? Y quiero decirlo en presencia de un compañero acá que es dirigente sindical,
por 4 razones fundamentales. Una, porque se criminaliza a los habitantes de Toma y Campamento. Son todos narcos, son todos pandilleros, son todos delincuentes. Eso dice la prensa y las autoridades. En segundo lugar, decimos que este es un problema de la clase trabajadora para hacer un llamado a las organizaciones sindicales que retomen el camino histórico de las grandes centrales que ha tenido los trabajadores en Chile hasta la CUT de 1953, que impulsaron leyes de habitaciones obreras, que formaron ligas de arrendatarios e impulsaron el control de los precios del arriendo. También porque hay que recuperar el horizonte de la seguridad social. Antiguamente, en el sistema de reparto, cuando no existían las AFP, ese dinero se usaba para construir viviendas. Y así se construyeron comunas enteras con habitaciones dignas. Y por último, un tema importante. Los empresarios deben hacerse cargo de este problema. Desde 1961 en adelante, e incluso desde antes, existió la obligación legal de aportar el 5% de las utilidades de la empresa para construir viviendas. Y yo creo que en ese sentido, y cómo se articula en nuestro pueblo combinando las demandas, que las organizaciones de trabajadores asuman que el problema de los pobladores no es un problema de seres extraños, son trabajadores más precarizados que otros, nada más. Entonces así se puede ir también aportando a combatir la fragmentación de la clase trabajadora y la fragmentación del conjunto de nuestro pueblo. Eso lo digo con harto respeto, hay mucha literatura, hay mucho que aprender y discutir al respecto, y también me gustaría saber qué está haciendo la CUT en términos del problema de la vivienda. Sí, para responder. Y ahí no hablar más. Yo, bien breve, obviamente tomo la observación que hace la compañera. Yo tengo muchas formas de hablar, una de ellas es más teórica, más técnica. Yo entendí que más o menos era el registro. También como organización hacemos educación socioambiental en donde claramente no se hablan de tecnicismo ni cosas así. Al mismo tiempo, sin embargo, también hay que recordar lo que decía la propia señora Rosa Luxemburgo al respecto de que hay que cuidarse de asumir que la clase trabajadora también no está para cuestiones teóricas. También yo soy vecino de Puente Alto toda la vida, no pienso mudarme de ahí, y también puedo hablar en ese registro, como también me imagino muchos acá podemos hablar en distintos registros, teóricos, coloquiales, sencillos. Entonces, claro, tiene que ver tal vez con ponernos de acuerdo en qué tonos vamos hablando, como si esto fuera música, por así decirlo. Así que le agradezco en todo caso la observación, y a veces me voy embolada, compañera. Así que respecto voy a tratar de vincular las dos preguntas que se hicieron para no hablar tanto. Yo pienso que cómo podemos aportar a esta política de unidad que mencionaba aquí el compañero, que es del ciudadano. Creo que lo dije, y para no ser autorreferente, también lo dijo Eric, también se repitió en muchas ocasiones, preocupaciones de la vida material de los sectores populares, de la clase trabajadora, cómo un proyecto o una iniciativa o una reforma va a mejorar, va a modificar para mejor nuestra vida material, cómo esto se enlaza con el techo de mi casa, con el parque de la vuelta de mi casa, con mi salario, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí también el poder nos ha intentado establecer falsas dicotomías, dice, entre la vida material y el feminismo, como si fueran dos cosas distintas, identitarias, entre la vida material y la ecología, generando falsas dicotomías, divisiones que a veces también nosotros, por error teórico, asumimos como propias. Creo que la vida material involucra también una perspectiva de totalidad que nuevamente la señora Luxemburgo nos dijo con claridad, con Lukács y otros teóricos, hay que preocuparse de la totalidad social, de la perspectiva, digamos, que integra el conjunto de dimensiones de la clase trabajadora. Y respecto a lo que decía la compañera, yo pienso que un error que me imagino que cometimos, y yo en particular como activista, fue, por usar un término coloquial, entrar a pata pelada, apoyar al gobierno de Boric en materia ambiental.
se autodenominó como un gobierno ecologista y no lo fue. Yo, tal vez en otra ocasión podemos discutir por qué, digamos, se piensa una u otra cosa, pero yo pienso que no fue un gobierno ecologista. Tuvo medidas que fueron avances, pero que no fueron significativas. En lo estructural, sobre todo el Ministerio de Economía, a propósito de lo que dices tú de la ley de permisos sectoriales, impulsó una agenda proempresarial pura y dura. Insisto nuevamente, que podría haber tomado perfectamente el gobierno de Sebastián Piñera y u otro, digamos, de centro, del qué sé yo. Entonces ahí yo creo que, ¿cómo tenemos que entrar nuevamente a este debate electoral? Pienso que primero no hay que restarse, como es decir, no, hay que meterse a esta discusión. Segundo, pienso que tenemos que establecer una presión social parlamentaria, no solo a estas 40 personas que van a firmar, digamos, van a meterse a un proceso para ir al Tribunal Constitucional, sino que a todos y todas las parlamentarias. En las abstenciones, los que faltaron, los que, digamos, los que aprobaron. Yo pienso que hay que apretar al Parlamento. Hay que apretar al Parlamento o hay que dialogar. Tampoco hay que ir así, golpearle la oficina, salgan, sino que hay que apretar, hay que exigirle explicaciones. Y por último, ya, y ahora sí que cierro, hay que plantear digamos, a la coyuntura electoral que se está abriendo, un proyecto ecológico de sociedad, un proyecto que por lo menos socave las bases en que se ha desplegado el extractivismo en nuestro país, pero hay que hacerlo ahora. No hay que esperar, digamos, al siguiente ciclo, hay que plantearlo ahora y hay que dialogar con la candidata, digamos, Janet Jara, hay que plantearle esto, pero ya nunca más firmar un cheque en blanco con un nuevo gobierno ecologista, nueva promesa ecologista. Disculpa, Flo, por pasarme. Tuviste varias preguntas. Sí, pero no me quiero extender tanto y frente a la primera, que es una de las primeras de cómo articulamos la unidad, el proyecto, independiente como de quién vaya a la disputa electoral, es armar un discurso colectivo que le haga sentido a los sectores populares y trabajar en el territorio. Una de las deficiencias más grandes que existe hoy día en los partidos es que el poco trabajo territorial que existe en las comunidades y esta desconexión también de los movimientos. Y ahí también nosotros, quienes trabajamos en el territorio y tenemos esa capacidad de articular, incluso de estar presentes en las marchas que tienen un sentido colectivo de lucha y de construcción territorial, tenemos el trabajo de seguir extendiéndonos en nuestro territorio con un discurso que le haga sentido a nuestra gente. Y desde esa lógica también construir un proyecto. Nuestra candidata, digo nuestra, porque la candidata a la izquierda habló de construir un proyecto desde las bases, desde la discusión en los territorios y construir este proyecto político que creo que es muy positivo. Antes de imponer, hablar de construir como un proyecto político en común que permita la gobernanza en un próximo periodo de ganar Janet Jara. Y desde esa lógica de construcción en unidad es la que podemos hablar de una articulación en el territorio desde las distintas organizaciones y ojalá desde los distintos partidos. Y digo ojalá porque pucha que somos buenos para discutir también entre nosotros a la izquierda, ¿no? Como de un poco de llegar a acuerdos. Con respecto a lo de la construcción de la vivienda como movimiento, hemos luchado para que las familias elijan o decidan cómo van a hacer su vivienda, a lo que la institucionalidad ha puesto varios reparos y varios peros. De hecho, cuando nosotros construimos el primer proyecto, luchamos porque las familias lo diseñaran dentro como una medida de autogestión y se eliminó esa posibilidad y lo hemos hecho. Nosotros hemos dado continuidad a esa medida de trabajo colectivo de una manera colaborativa con las EGI, las entidades patrocinantes y las constructoras, pero hoy día la institucionalidad, la autogestión la limita y la impide, la coarta mucho.
Entonces también esa es una avanzada que tenemos que hacer como movimientos sociales o como movimiento de lucha por la vivienda en la ciudad. Y sobre la pregunta en concreto del emplazamiento de cómo hablamos de la credibilidad que tiene el Frente Amplio, yo te diría que es bastante complejo, compañera. Si bien yo soy una concejala del Frente Amplio, inicialmente digo soy una concejala de Lucamao. Para mí mis bases son en la organización. Y lo mencioné, como organización nos ponemos como un instrumento político del pueblo trabajador, porque incluso a las internas del partido, yo creo que no pasa solo en el Frente Amplio, sino que pasa en la mayoría de los partidos, como que incluso está en disputa constante en los espacios de poder, a los que los movimientos generalmente no somos invitados y tenemos que ir abriéndonos camino y paso constantemente en una disputa a la interna también, y en una disputa ideológica inclusive. Entonces es bastante complejo, y yo digo que no solo en el Frente Amplio, sino que también en otros partidos, porque se da. Entonces ahí también está esta segunda parte, cuando yo te digo soy una concejala de Lucamao, porque nunca tenemos que olvidar de quiénes somos y de dónde venimos. Desde una dirigencia social y un trabajo territorial. Y eso es lo que tiene que primar. Gracias. Perdón que los estoy apurando, pero estamos atrasados para cerrar. Sí, no, les pido unos uso de mis 10 minutos de... No, solo titulares. Mira, yo creo que primero la unidad, más allá de... O sea, no es una cuestión retórica, y la ley de la unidad es la dificultad. Entonces, si fuera tan fácil, ya lo hubiésemos ganado, ¿no? Yo tengo la impresión que desde el movimiento social efectivamente hay que hacer un ejercicio con autonomía, con el legítimo derecho a militar en el partido. Yo soy comunista, pero con autonomía, sin embargo, sin exclusión, porque al rato yo creo que siempre el debate en el movimiento social con unidad parte con un debate sobre quién quiere imponer la hegemonía. Yo creo que ahí, eso que es muy clásico, le pone una dificultad de entrada a este proceso de unidad. Creo que en la legitimidad también tenemos que pesarnos entre iguales. Yo voy a volver a unidad social, que ojalá alguien de los que son académicos, y no soy, haga un libro, porque yo, que represento a una organización de 800.000 personas, donde para votar en el último padrón hace un mes se pusieron al día por 12 meses 254.000 personas y votaron 80.000, creo que tengo esa legitimidad, pero para debatir con una contraparte, pero a veces, discúlpenme, pero cualquiera quiere disputar hegemonía con colectivos de 8 personas. Muy legítimo, está muy bien, pero si queremos construir unidad tenemos que también partir por legitimar las organizaciones sociales con masividad, con programa y con responsabilidad política. Y yo creo que ese camino de unidad no puede ser con exclusiones, ni de partidos políticos que se planteen objetivos de transformación, ni de organizaciones sociales que quieran transitar ese camino. Porque yo creo que los tiempos, o sea, si vamos a enfrentar este debate de la unidad con un izquierdómetro, creo que, insisto, ese debate está bueno para acá, para quienes queremos después, un día bien después del almuerzo, venir a Recoleta a discutir, está súper bien, pero no está súper bien para la gente que quiere que le transformen su vida en lo concreto, y tenemos que ir a interpelar de cara a las próximas elecciones. Y en relación a la vivienda, me voy a permitir opinar. Creo que, por lo menos la experiencia, incluso por donde estamos, ¿no? Estamos a una cuadra de un proyecto habitacional súper interesante de arriendo justo, que son experiencias que están en Londres, en Madrid, que acá en Chile parecen revolucionarias, porque somos excesivamente capturados mentalmente por el neoliberalismo, pero creo que las respuestas tienen que ser múltiples. Creo que hay que ponerse el debate de la propiedad, por cierto, pero también de los arriendos justos, que pueden beneficiar en etapas a las personas, a los jóvenes, a las mujeres particularmente. Creo que hay que hacer un debate de las grandes inmobiliarias, alguien lo dijo acá, las inmobiliarias dejaron de construir para vender y empezaron a construir para arrendar. Hay experiencias de sindicatos de arrendatarios en Canadá, donde se ponen de acuerdo, pelean los gastos comunes, es decir, tenemos que problematizar y politizar el debate de la vivienda con todas sus complejidades y dimensiones, que no solo tienen que ver con la propiedad de la vivienda. Eso.
Voy a partir por la respuesta a quien consultaba sobre qué hacer respecto de los grupos de acción directa, llamados los grupos violentistas del sur que existen, ¿no? Pienso que lo que se llama, digamos, violencia en el sur es la respuesta de algunos sectores ante la violencia y la represión institucional del Estado, ¿ya? Entonces, para poder terminar con ello, es necesario terminar con la criminalización de los pueblos indígenas, así como también de la protesta social, ¿no es cierto? Y hay que erradicar esta violencia estructural considerando a los pueblos indígenas como sujetos de derechos que son. Respecto de la consulta que decían el tema de agregar el reconocimiento constitucional a la actual constitución u otros proyectos o propuestas que haya, no basta con colocar en un texto se reconoce a los pueblos indígenas del país, ¿ya? Sino que hay que reconocer los derechos, el derecho que tienen los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación en conformidad con el marco jurídico internacional en materia de pueblos indígenas. Es lo que corresponde. Y la consulta sobre la predicción del voto indígena, ojalá tuviera aquí una bola de cristal, ¿no es cierto? Porque ya lo había dicho Eric, hay una incertidumbre que vivimos respecto, que por primera vez la vivimos, ¿no? Es incertidumbre electoral respecto de aquellos votantes obligados, ¿ya? Que van a ir ahora. Y por supuesto que los pueblos indígenas están dentro de ese contexto, al igual que todos. No sabemos qué va a pasar. Ahora es efectivo que hay grandes sectores de pueblos indígenas que votan por la derecha, pero también hay muchas razones tras de eso, ¿ya? Así que lamentablemente no me puedo aventurar con eso, solamente indicar que no solamente es necesario, para finalizar, no solamente es necesario ganar esta próxima contienda electoral presidencial, sino que hay que ganar las parlamentarias, porque lo hemos visto, un presidente sin un congreso que lo apoye puede avanzar muchísimo menos, ¿ya? Entonces ahí hay un gran desafío y el desafío final es poder fortalecer las bases sociales, las bases populares que den sustento a este caminar de resistencia ante los avances de la ultraderecha a nivel local y global. Gracias.